Creo que descubrí cuál fue el problema. Creo. Así que, si es así, vamos a encontrar la solución. Está difícil superar la tecnología a veces. A veces hace lo que quiere con nosotros la tecnología. Y ese es mi caso hoy. La tecnología no me deja terminar este vivo. Estábamos hablando con Facundo, estaba la charla súper interesante. Me puse muy nerviosa porque me da mucha bronca no poder, gracias a los que están volviendo. Hace un ratito había 5 personas conectadas y les pedí disculpas, les dije que lo íbamos a hacer otro día, pero bueno, ahí estamos, ahí estamos. A ver, Facu, ya te mandé la solicitud, fíjate si la encontrás ahí en la pantalla para poder entrar. No puede unirse, dice. A ver, ahora vamos de vuelta, enviar solicitud. Ahí te tiene que llegar. Transpiré, hablé. ¡Aleluya! Vamos, acá estamos de vuelta. No, a cabeza dura no nos gana nadie. Lo que nos está costando esto, Laura. Increíble. Lo que hablé, no sabes todo lo que hablé. La, estu- Entré como 5 veces y hablaba y hablaba y hablaba. la estuviste remando. Mira, si no me contratan de algún lado, esto no es justo, no es justo. Ay, 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 Facu, Facu, Facu. Bueno, relajémonos porque tenemos tiempo, tenemos tiempo. El público se va renovando, ¿sí? Así que les vamos a contar a los que recién nos empiezan a escuchar que esta es la segunda parte, porque se nos cortó la conexión, de esta charla con Facundo García Tarcia acerca de las barreras que atraviesan las personas con tartamudez, ¿sí? Facu, antes de que empezáramos a tener problemas de conexión, vos nos estabas hablando de la asociación, ¿sí? La Asociación Argentina de Tartamudez. Y nos querías contar algunas cuestiones que tienen que ver con recomendaciones, con herramientas y con espacios que tiene la asociación. Exacto, Lau. Bueno, la recomendación máxima, ahí veo, Lau, que te están ponderando el remo. Te felicito. Fue complicado, seguro. Decía que el principal consejo que doy es que si conocen a una persona con tartamudez o si son una persona con tartamudez, que se acerquen a la asociación, porque ahí primero les van a dar un montón de información confiable, actualizada. Después porque va a encontrar muchos espacios gratuitos como esta información, que son grupos de ayuda mutua, talleres para padres, también se hacen charlas, cursos o jornadas de capacitación para docentes, para personal de la salud. Así que desde mi propia experiencia, yo me acerqué al principio a la asociación a los 18 años, más por empuje de mi mamá que por mi propio deseo, digamos. Fue una etapa difícil de nula aceptación. Después regresé a eso de los 24, 25 y desde ahí voy y encontré un espacio de contención, pero que a su vez fue como un trampolín para enfrentar muchísimas cosas nuevas, para despertar deseos que uno creía muertos, además, para conocer a un montonazo de gente copada, capaz. Yo de la asociación he estado, hoy
personas que son íntimos amigos, es un espacio agradable, de charla, de risa, a veces también de llanto, a veces también de enojo, porque si hay algo que aprendí en este camino que transité y que lo sigo haciendo, es que esta es una pelea individual, porque uno está, digamos, en su vida la transita solo, pero a su vez colectiva, porque si logramos eliminar todas estas barreras actitudinales, si podemos convencer a la sociedad de que las personas con tartamudez somos igual de inteligentes, igual de capaces, igual de amables, y tenemos la misma pericia que otras para hacer determinadas actividades, creo que el camino individual se va a hacer mucho más fácil también. Así que para cerrar, lo mismo, acérquense, porque van a encontrar un espacio muy cálido que va a ser de mucha ayuda desde el punto de vista individual, pero también para seguir creciendo en cuanto a la concientización. Bien. Facu, cuando hablamos de barreras que presenta la sociedad, en algún momento vos hablabas de esto que puede producir risas en la persona que te escucha, pero también a veces las personas que estamos alrededor podemos cometer errores queriendo ayudar, ¿sí? ¿Cuáles pueden ser esos errores que tal vez puedo cometer porque no sé nada de influencia y porque te quiero dar una mano, pero en realidad no te estoy ayudando? Excelente. Bien, las buenas formas, digamos, para conversar con una persona con tartamudez son, primero, mantener contacto visual. A veces se da que ante un bloqueo la propia persona baja la mirada y el oyente también, por esa incomodidad que se produce ante un bloqueo. Entonces, el consejo, el pedido es mantener el contacto visual como si estuvieses charlando con una persona sin tartamudez, ¿no? O sea, nadie está mirando a los ojos el 100% de la comunicación porque también es incómodo, pero ante un bloqueo digamos, intenta no mirar para otro lado, sino mantener ese contacto porque le puede dar confianza a la otra persona, digamos, a la persona con tartamudez, que a pesar del bloqueo, la otra persona sigue atentamente el contenido de lo que uno está diciendo. El segundo consejo / pedido es, ante un bloqueo, ante una repetición, ante una mueca, porque hay varias personas con tartamudez que ante un bloqueo han adquirido como un comportamiento secundario que a la vista de una persona inexperta o que no conoce del tema puede pasar como una suerte de tic. Es decir, yo puedo adquirir que cuando digo la palabra empanada, yo sé que en la E me voy a bloquear, entonces hago empanada. Y bueno, eso cuando uno hace un comportamiento secundario o tiene un bloqueo, yo sé que a veces sale automáticamente por la neurona espejo, pero intentá no hacer muecas porque a veces es bastante feo, bastante ofensivo. Vos estás batallando con la palabra y la otra persona estaba como intentando descifrar qué estás diciendo y se genera una situación incómoda. Claro. Como tercer... No, que yo intente como... Claro, exacto. Claro. Como tercer pedido / consejo, no terminarle la frase o la palabra, que eso es algo que se da muchísimo y que a veces cuando nos juntamos personas con tartamudez en un ámbito relajado, de amistad, viendo algo tan bien, lo hacemos porque la propia porque la propia dinámica de la conversación lleva a eso, ¿no?
pero es importante respetar el tiempo de habla del otro, y aunque uno sepa que quiere decir empanada y está déjalo decir empanada, porque eso también va a fortalecer un poco el autoestima, porque no es fácil y no es grato ser hablados por otros siempre, ¿no? Porque si uno está en una etapa que su fluidez tal vez no es muy alta, que te anden terminando cada palabra o cada frase no es muy bonito. Y por último, un consejo general y obvio, pero es respetar el tiempo, respetar la forma del otro y centrarte en él contenido, ¿no? Que eso aplica a las interacciones con todas las personas, tengan influencia, no tengan otra dificultad. Creo que el ser respetuoso con el otro es una condición básica para el éxito de cualquier interacción, y por éxito me refiero a que las dos partes se vayan conformes, se vayan contentas con ese encuentro. Bien, bien. Hablan un poco en los mensajes de la ansiedad, ¿no? Es real, es algo, decías vos, que incluso cuando están reunidas personas con influencia, entre ustedes también se terminan las frases, es como que estamos muy habituados, ¿no?, a correr atrás de quién sabe qué, o adelante y que no nos alcance, y entonces nos apuramos, y queremos todo rápido, y nos cuesta mantener o respetar los tiempos. Y hablando de respetar y hablando de lo que decías vos, las recomendaciones o los consejos, pedidos, como dijiste, para las personas que no tenemos influencia, pero que podemos convivir o interactuar con personas que lo tienen, nosotros, o sea, el entorno de una persona con influencia influye directamente en su calidad de vida, en su desempeño diario, en su estado de ánimo, ¿sí? Y también cuando hablo de entorno no puedo dejar de pensar en el concepto de discapacidad, ¿no? Que habla de la discapacidad aparece cuando la persona con una deficiencia se encuentra con barreras, ya sean físicas o actitudinales, que le pone el entorno. Y entonces te tengo que preguntar, Facu, ¿la disfluencia es una discapacidad? Bien, bien. Esa pregunta, Lau, me la hice 100 millones de veces, y aquí quiero dividir un poco en mi opinión personal con la postura que rige en la asociación hoy. Desde la asociación, la tartamudez no es una discapacidad, es solo una característica del habla, digamos, es parte de la diversidad humana. Hay personas que tienen características diversas, entonces hay que respetarlas tal y cual son, y no hay que patologizar esas características no hegemónicas, digamos. Aún así, a veces llegan pedidos a la asociación para que la comisión de legales, la comisión jurídico-contable, asesore para que determinadas personas con tartamudez puedan sacar el CUD, puedan sacar el certificado único de discapacidad. Y la asociación, aunque cree y tiene que no es una discapacidad, ante una consulta puntual, asesora en eso, ¿no? Eso desde el punto de vista de la asociación. Ahora, desde el punto de vista de las juntas evaluadoras, la tartamudez tampoco es una discapacidad, es decir, hay muy pocos casos en que se han dado certificados de discapacidad por tartamudez. Muy, muy poco conozco casos que lo han pedido para acceder a determinados derechos y se los han negado.
sí que para las juntas evaluadoras tampoco. Es más, hace muy poquito vi el anuario del Registro Nacional de Personas con Discapacidad, que ahí está determinado por tipo, por dominio de discapacidad, y no está, digamos, en esos tipos de discapacidad, no está ni ni la tartamudez, ni una discapacidad del habla, no están. Ahora, mi opinión, Lau, yo me baso en la definición que diste y en la definición que presenta la Convención, que es la que sostiene el modelo social hoy. Digo, en términos generales es difícil decir si sí o si no, porque la tartamudez tiene diferentes gravedades. Entonces hay personas con tartamudez que no vas a escuchar nunca tener un bloqueo, nunca. Y hay otras personas que se les va a dificultar muchísimo poder expresar ideas con cierta complejidad, o hasta les cuesta muchísimo decir su nombre. Entonces yo creo que en esos casos en donde la tartamudez es más bien severa, creo que puede ser tomada como una discapacidad. ¿Por qué? Porque hay una deficiencia que al interactuar con el entorno, que plantea múltiples barreras, porque con una disfluencia severa, tus probabilidades de conseguir trabajo se van a reducir, tu posibilidad, digamos, la probabilidad de conseguir pareja también, la probabilidad de tener éxito educativo también baja. Entonces, lo que se da son las tres partes de ese concepto de discapacidad planteado en la Convención. Es decir, hay una persona con deficiencia que al interactuar con barreras ve limitada su participación social en las mismas condiciones que las personas sin discapacidad. Entonces, en esos casos, pienso que puede ser claramente tomado como una discapacidad, y es más, creo que sería buenísimo que esas personas, si quieren, siempre es si quieren, puedan acceder al CUD, porque eso les va a permitir, por ejemplo, poder presentarse a un empleo estatal entrando en ese 4% que nunca se cumple, pero en ese 4% de empleo para poder conseguir trabajo y a partir de ahí desarrollar su vida, ¿no? Pero esta es mi opinión, pensada y repensada, sobreideologizada. Quisiera escucharte a vos, Lau, cuál es tu opinión. También quisiera escuchar la opinión de Sole, de Hambre, de Nati y de las personas que nos están escuchando, a ver qué piensan, porque de esas opiniones también puedo nutrir mi propia opinión. En lo personal creo que lo ejemplificaste excelentemente. Creo que es tan individual, tan única las características de cada persona. ¿Querés que te lea lo que dice Karina? Qué interesante lo que planteás. Es un claro ejemplo de la discapacidad. La discapacidad no es un concepto totalizante cerrado, sino que depende de esas interacciones que planteás. Totalmente, ¿no? Va a depender mucho de cada persona, del grado de dificultad, de disfluencia, de cuánto se le dificulta terminar una frase, conceptualizar, poder llegar a decir lo que tiene ganas de decir, y si eso, como vos decías, le genera o le impide ejercer sus derechos en las mismas condiciones que los demás. Así que yo estoy de acuerdo con vos, me parece que cada caso debe ser visto y revisado, y también cada persona, como el CUD es optativo, puede elegir si sacarlo o no, ¿sí? Además de la Junta Evaluadora. Facu, ¿hay algún trabajo, algún tipo de trabajo, o mejor replanteo la pregunta,
entre los adultos con disfluencia que vos conocés o de los que tengas conocimiento, ¿hay algún tipo de trabajo en lo que en general se desempeñan? Digo, como poníamos antes el ejemplo de que vos ahora empezaste a ejercer la docencia, pero no es lo más común encontrar personas con disfluencia que quieran ejercer la docencia o que quieran ejercer trabajos en los cuales tienen y deben hablar frente a otras personas. Entonces te hago la pregunta como al revés. ¿Hay algunos tipos de trabajos en los que en general se desempeñan las personas con disfluencia o que buscan? Bien. Voy a construir una respuesta explicando algunas cuestiones antes. No hay ningún trabajo hecho en Argentina sobre esto. Así que la respuesta que voy a dar es en base a lo que se llama evidencia anecdótica, que es los casos que conozco yo, que deben ser unos 20 o 30 o más, bastantes más, digamos, pero no está sistematizado esto. Yo lo que veo, lo que vi, es que hay mucha precariedad laboral dentro del colectivo de personas con tartamudez, pero es cierto que ese es un fenómeno que se da en el mercado de trabajo argentino ya. Creo que en la comunidad de personas con tartamudez eso es un poco más alto. Después sí he conocido docentes que ejercen hoy, son los que tienen una tartamudez bastante más leve. Sí he conocido muchas personas desempleadas también, que van a entrevistas y no los contratan, y que ellos mismos además van a entrevistas en donde uno de los requisitos no es buena dicción, digamos. Eso en los grupos ayuda juntos se mucho el tema del miedo que generan las entrevistas laborales que uno busca, ¿no? Y me ha pasado también a mí de chico que buscaba trabajos en los que no tuviese que hablar, porque era tanto el miedo, era tanto la frustración, pero no puedo darte una respuesta contundente sobre esto. Sí que el desempleo es alto, sí que la precariedad es alta, pero también tengo contraejemplos que personas que son docentes o personas que tienen puestos importantes requieren mucho habla. Y te voy a contar dos ejemplos. Una chica que contó que empezó a trabajar en un call center como un desafío. Dice que sufría muchísimo al principio, pero que eso la ayudó a enfrentar ciertos miedos, porque dice, si estaba 6 horas por día hablándome grave o no, eso me ayudó muchísimo para enfrentar todo otro tipo de miedos. Y también te voy a contar otros ejemplos, varios, de personas que estudiaban profesorados y que le han negado hacer las prácticas por su disfluencia. Entonces, ahí es cuando hablo de barreras que enfrentan las personas con tartamudez. Hay ciertas barreras institucionales como estas que no en todos los hay muchas herramientas legales para defenderse de eso, pero todavía se da que hay trabajos, que hay disciplinas, que hay lugares de estudio en donde se piensa que la fluidez del habla es un requisito para poder llevar adelante eso. No sé si llegué a responderla, porque como no hay estudios... No. Está perfecto. O sea, entiendo que al no haber estudios, que no tenés evidencia de los números, de las cantidades para ejemplificar, pero bueno, como parte de la comunidad y como parte de la asociación, que tenés contacto y que vas conociendo, me parece que esto que comentás tiene peso, ¿sí? Si bien uno se lo puede imaginar, está bueno saber que no es que esté bueno, de alguna manera vos confirmás lo que yo te preguntaba.
que ojalá que no fuera así, ¿no? Y pensaba en esto de que tal vez no te dan el trabajo porque no tenés fluidez en el habla, y como vos decís, hay herramientas para defenderse, pero ya uno tiene que dar un paso y generar un conflicto antes de empezar a trabajar. Muchas veces las personas prefieren buscar otro trabajo que tener que ya entrar a través de un conflicto, ¿no? Pero eso también genera otro montón de sensaciones y de cosas de las que veníamos hablando antes. La verdad, Facu, es que te haría 1.000.000 de preguntas, porque además la confianza y la amistad que nos une hace que sea muy fácil conversar con vos. Pero te quería preguntar, ¿en qué edades hay una generalidad en cuanto a la edad en la que se vuelve más pesado tener disfluencia? Digo, vos recién nombraste a los 18 y después creo que dijiste a los 24 o a los 24 volviste. No digo que a todos se les dé a la misma edad, pero como vos también dijiste al inicio de la charla, en la primaria tal vez es más fácil, los chicos son más chicos, la secundaria se hace un poco más difícil. Entonces tal vez a lo largo del ciclo vital, ¿se dan como coincidencias en relación a la edad que se vuelve más pesado atravesar esta condición? Sí, sí. Hay dos momentos principalmente que son o pueden ser duros, que es la adolescencia, que suele coincidir cuando uno empieza el colegio secundario, y después cuando terminás la escuela y tenés como dos grandes caminos. Hay más, pero generalmente hay dos, que es insertarse en el mercado laboral o empezar la facultad. Y ese creo que es un momento cumbre, porque uno sale de una zona de confort, que es la escuela, siempre con los mismos compañeros, los docentes que no rotan tanto, a tener que salir a enfrentar el mundo. Y ya ahí uno empieza a sentir esa hostilidad del entorno, ve que tal vez pasan las entrevistas laborales, ver que no consigue empleo o ingresar a un trabajo y recibir burlas y recibir cargadas y que te pongan apodos. La facultad también es un momento difícil, porque más allá de la exigencia académica que está que empezás en un ámbito en donde no conoces a nadie, en donde los docentes no te conocen y es difícil entablar un vínculo. Entonces, si vos no estás seguro de vos, si no estás bien plantado, si no te animás a conversar o a blanquear tu tartamudez, podés pasarla mal, podés pasarla muy, muy mal. Yo comparto que yo también dejé la facultad a los 21 años, durante 1 año y medio, también por esto. Quiero decir, no es que hablo solo por lo que escucho o por lo que me imagino, sino por la cantidad de testimonios que escuché y por mi propia historia. Y yo tenía un gran apoyo familiar, tuve un excelente grupo de amigos, soy hijo de profesionales, es decir, en mi casa siempre se alentó estudiar, pero yo, bueno, en un momento me sufría tanto al ir, que dije, me voy a dejar, porque esto me hace totalmente infeliz. Tenía pánico de hablar, tenía pánico de que me hagan hablar, tenía pánico, porque la palabra es esa, pánico de tener que dar una exposición oral. Entonces creo que esas dos etapas son las más difíciles. Se me ocurren un montón de cosas, no sé, lo pienso desde el lado del docente, ¿no? Y cuando los alumnos atraviesan estas imposibilidades, sean por la condición que sea, cómo ayudar, ¿no? Que era un poco lo que hablábamos antes, como entorno, qué cosas evitar hacer, qué cosas favorecer. Y a mí se me ocurren como 3 conceptos fundamentales, ¿no? El respeto, la empatía y la paciencia, ¿no? Bajar un cambio,
pero no paciencia por tenerte a vos, paciencia en particular, digo, empezar a manejarnos tal vez en otro ritmo, empezar a respetar la diversidad en todas las formas, y esto implica tener distintos tiempos. Pero la empatía es un término y es un concepto que se viene desarrollando, o que se viene enfatizando ya desde hace tiempo, debe ser por la falta total que existe, ¿no? Porque como el planeta, o sea, se empezó a hablar de cuidados y de ecología cuando vimos que ya lo estábamos destruyendo. Bueno, creo que con la empatía pasa un poco eso, vemos que las sociedades van hacia el caos, hacia la falta total de saber qué le pasa al otro, de preocuparnos, de tomarme un minuto. Empezamos a trabajar sobre estos conceptos que son fundamentales. Trabajar sobre la empatía. No me imagino, o no me gusta imaginarme alumnos que dejan una carrera o dejan la escuela porque están sufriendo. Me produce mucho dolor. Y pienso en lo importante de que estés hoy del otro lado para que otros puedan escucharte y puedan pensarlo, puedan acompañar o puedan animarse, porque como vos decías, y como yo te conozco, no sos el mismo Facundo ahora que cuando dejaste la facultad en aquel momento. Por suerte, todas estas dificultades y todas estas experiencias te fueron fortaleciendo y pudiste tomar, como dijiste al principio, blanquear quién soy, tranquilizarme y ser como soy, y bueno, y el otro que espere. Eso es un aprendizaje, todos vamos aprendiendo a lo largo de los años, no somos los mismos. Cuando miramos para atrás, todo el camino recorrido debería habernos hecho mejores personas y estar más seguros en un montón de cosas. Así que, nada, Facu, me parece invaluable todo lo que contaste. Antes que nada, quiero preguntarte si quedó alguna cosa que no dijimos o algo más que nos quieras contar para no seguir robándote más tiempo. Me parece que no, Lau. Creo que fue, digamos, pasamos por un montón de temáticas, creo que dije todo lo que tenía pensado decir. Te agradezco mucho por este espacio, te agradezco por la escucha atenta también, agradezco a las personas que nos escucharon, que comentaron también, y a la persona, si nos escucha alguna persona con tartamudez, con otra dificultad o con autoestima baja, con lo que creo que el camino es pedir ayuda. Si hay alguna asociación que se dedique a eso, que acuda a ella, porque ahí va a conocer seguro personas excelentes, personas que le pasan lo mismo que a uno, y que tenemos una vida sola y que vivir con pena y con angustia creo que no va. Así que tenemos que intentar ayudarnos, comentarles a nuestro entorno qué es lo que nos pasa tan bien. Y ahora, Lau, me acordé de algo que dijo Juan Chope Ávila, que es el 9 de Boca ahora, que me pareció algo fuerte, que fue la semana pasada que terminó el partido y él contó que su hermano se suicidó. Que nadie en su entorno sabía que él estaba pasando por esa etapa depresiva, y que la noticia los sorprendió y que no hubo forma de ayudarlo, ¿no? Y no cuento esto para terminar la entrevista esta abajo, sino para tomar conciencia de lo importante que es hablar de lo que nos pasa. A mí me pasó con la tartamudez, que en mi casa, hasta entrados los años, 18, 19, 20 años, no, me era imposible hablar de esto, era tanta la vergüenza, la impotencia, la nula aceptación, que no podía referirme a la tartamudez sin llorar. Entonces digo, esto que me pasó a mí, que le pasó al hermano de Ávila, estoy seguro que nos pasa a todos o a un gran porcentaje por cuestiones diversas. Entonces, qué mejor que
poder charlar de todo lo que nos pasa en un ámbito de respeto, en un ámbito empático, en un ámbito ameno, porque es la única forma de construir calidad de vida y que todos vivamos un poco más felices y un poco más contentos. Así que nada, Lau, eso, y muchísimas gracias por habilitar y construir este espacio con André. Sé que es un esfuerzo, sé que contactar personas lleva tiempo, preparar las entrevistas también, así que las felicito y gracias por este espacio. Por favor, Facu, gracias a vos, porque es importante escucharte, porque es importante todo el conocimiento que tenés acerca de la temática y las experiencias propias, porque si trabajamos para construir una cultura inclusiva, que es lo que promocionamos y por lo que venimos empujando y por lo que construimos también esta asociación civil, es importante que este contenido esté disponible para la ayuda, para el apoyo, para el acompañamiento de todos aquellos que lo necesiten, ya sean personas con influencia, familias, docentes o cualquier otro tipo de profesional o persona que anda por la vida y que pueda aprender un poquito más de esto, como por ejemplo no reírse, no burlarse, saber que por qué estar tartamudo no es gracioso, y que hay que entender que al otro le está costando y que eso no le genera ninguna gracia, pero que sí es su condición de vida y hay que aceptarla como tal. Así que, nada, desde acá un abrazo gigantesco, la paciencia, la reconexión, pero bueno, hemos tratado temas para mí importantísimos, fundamentales, y que ojalá les sirvan a muchas personas. Casi me olvido. Vos tenés este sitio en Instagram que se llama... Se llama Cuerpo, Mente y Habla, que lo generé para seguir perdiendo miedos de enfrentarme y de mostrarme tal cual soy. Dije antes que hacía llamados de práctica. Bueno, estas entrevistas que ahora me toca, digamos, estar como entrevistado, pero a veces me toca estar como entrevistador, también lo hago para perder el miedo, para mostrarme tal cual soy y para poder aceptarme, nada más y nada menos que eso. Bien, entonces, Cuerpo, Mente y Habla, te podemos buscar en Instagram, te podemos buscar en el canal de YouTube, tenés un montón de entrevistas muy lindas, muy divertidas. Hoy estaba conectando a tu amiga de Turistear el Mundo, que no me acuerdo el nombre, dio una entrevista genial. Yo no retengo los nombres, pero tenés una amiga que también tiene influencia y que hace stand-up. La entrevista estuvo genial. Y que bueno, que también sirven para seguir indagando en este mundo de la influencia y conocer distintos perfiles. Hoy conocimos el tuyo, que bueno, además yo te admiro mucho en lo personal, te quiero, sos un amigo y me encanta la idea de que estés haciendo lo que te gusta y que seas docente. Así que bueno, Facu, un abrazo gigante, gracias a todos por la paciencia, y nos queda una entrevista más este año y ya cerramos. Así que bueno, nos vemos. Buenas noches, buen fin de y hasta cualquier momento. Hasta luego. Dale, chao, Facu.